es objeto de reflexión para don Miguel, pero objeto de una reflexión concienzuda. Porque ese aviso de la corrupción, de la muerte, que representan los cuadros de Valdés Leal, es solo la primera parte de la noticia, que completa mañana haciendo grabar la leyenda que discurre por todo el Sotocoro. El audite, audite, oíd, oíd lo que dice el Señor: venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde el principio del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, preso y fuisteis a verme. El capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Es decir, moriremos, seremos juzgados, pero tomaremos posesión del reino de Dios y nos hemos acordado de los pobres y necesitados, porque lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis, dice el Señor. Ver la caridad con los ojos de don Miguel es contemplar lo que él, para mostrarla, encargó pintar a Murillo, a Valdés Leal, a Bernardo Simón de Pineda y a Pedro Roldán. La evidencia de que el pobre, el enfermo, el forastero, el hambriento, el encarcelado y el muerto ajusticiado son el mismo Jesucristo. Pobre, enfermo, forastero, hambriento, encarcelado y ajusticiado. A lo largo de los muros están colgadas en pintura de Murillo las 6 obras de misericordia corporales precisas para la salvación, fundamentales, necesarias para nuestra salvación. Y además 2 pinturas también de Murillo reveladoras de lo que don Miguel entendía para ejercitar la misericordia y caridad. Se trata de Santa Isabel de Hungría y enfrente San Juan de Dios. San Juan de Dios está cargando a los hombros un pobre, que evoca la fórmula de prometimiento que don Miguel impuso a los hermanos de la caridad: si fuere necesario traerlos a hombros, lo haré de muy buena voluntad, por servir y respetar en ellos, en los pobres, a mi Señor Jesucristo. La actitud reflejada en el cuadro como modelo ha de ser personal y activa. En el caso de Santa Isabel, don Miguel se vale de una reina para indicar que es ella en persona, no sus criadas que están al lado acompañándola, la que está curando y atendiendo con sus propias manos a los niños tiñosos. Esta vocación de servicio personal al necesitado, prestado con las manos, distingue el ejercicio de la caridad según lo entiende don Miguel. En las reglas que elaborará para la hermandad es ya un reformador que se expresa con autoridad como entendía él que debían de ejercerse las obras de misericordia, de una sola manera con los pobres. Ordenamos, dice don Miguel, que con entrañas de padre los socorra en su aflicción, y luego busquen qué traerlo a nuestra casa, y si no lo hallare, acuérdese que debajo de aquellos trapos está Cristo pobre, su Dios y Señor, y cogiéndolo a cuestas, tráigalo a esta santa casa, y bienaventurado él si tal le sucediera. Y no menos reveladores como quiso que se representaran las 6 obras de misericordia corporales en esas pinturas de Murillo suspendidas en los muros de la iglesia. Dar posado al peregrino es Abraham bajo la encina de Mambré dando hospitalidad a 3 ángeles con figura humana. En el libro del Génesis se narra que Abraham recibió a 3 hombres que eran ángeles, quienes le anunciaron el nacimiento de su hijo Isaac en menos de un año. Esto lo recuerda posteriormente San Pablo en la carta a los Hebreos. No dejéis de practicar la hospitalidad, pues algunos dieron alojamiento a ángeles sin saberlo. Don Miguel recoge ambos textos en sus citas, en las reglas, pero parece tener más fresco el pasaje de San Mateo que el de San Pablo, pues sabía bien a quién hospedaba. El peregrino es nuestro Señor Jesucristo, no un ángel. Esta obra de misericordia implica, como todas, empeñarse con las propias manos. Dice don Miguel: nuestro padre Abraham, rico y poderoso que era, y pudiendo mandar a sus criados cuidasen de los pobres peregrinos, no lo hacía, sino en sus hombros traía las terneras para regalarlos, porque no sabía si Dios nuestro Señor se alegraría más del dolor de sus hombros que del regalo del hospedaje. Este es el modo mañariano de ejercer la caridad con los pobres peregrinos. Cuando lleguen al pobre,
se hinquen de rodillas, respetando en él a nuestro Señor Jesucristo. Y por muy llagado y asqueroso que esté, no vuelvan el rostro, sino con fortaleza ofrézcanle a Dios aquella mortificación. Visitar al enfermo es la curación al paralítico. Es Cristo en la piscina de Betesda quien se acerca al enfermo. Recuerden ustedes que no tenía a nadie que le ayudase a arrojarse a la piscina cuando el ángel removía las aguas. Destaca así don Miguel que es Cristo quien toma siempre la iniciativa, pues el que hace la obra de misericordia se ha de saber solo un instrumento de Dios que ha movido su libertad. Ordena mañana que si trajeren algún pobre enfermo de la ciudad o de algún lugar, salgan a recibirlo. La iniciativa, como el Señor, debe ser nuestra. Él llega, pero nosotros salimos. Con mucho amor, y bájenlo de la cabalgadura en sus brazos y llévenlo a la enfermería, y antes de ponerlo en la cama, lávenle los pies y bésenselos. Vestir al desnudo es el regreso del hijo pródigo. Y Murillo plasma en el abrazo del padre que se inclina hacia su hijo pródigo la advertencia que hace Mañara de cuidar al necesitado con entrañas de padre. Visitar a los presos es San Pedro liberado por el ángel. El episodio que aparece en los Hechos de los Apóstoles. La misericordia y la verdad son, por supuesto, inescindibles, inseparables para Mañara. Pedro está preso por obediencia a la verdad, que es Cristo. Las obras de misericordia y las obras tanto espirituales como corporales pues son inseparables. En cierta ocasión, don Miguel, en una visita que hace a la cárcel a uno de los condenados a muerte, don Miguel lo encuentra impenitente, comiendo y bebiendo con otros presos y brindando a su buen viaje. Don Miguel, que no tenía respetos humanos, le reconvino, pero como no le hiciera caso, se lo mostró con palabras más enérgicas. Sabemos que al final se rindió. El pobre condenado se despachó a todos sus amigos y se vino a recibir al confesor para prepararse a bien morir. Esto es visitar a un preso y redimir al cautivo simultáneamente. Y es también enseñar al que no sabe y corregir al que hierra al mismo tiempo. Y es también consolar al triste, porque esa tristeza que tenía el hombre no se consuela ahogándola en vino. Y sabemos que el consuelo para el triste o deprimido no es sino cuidar de un enfermo. Todo esto hizo don Miguel en un momento, por la gracia de Dios. Y asistió durante toda la noche a aquel hombre hasta que fue llevado a la horca. Y al día siguiente, después de reclamar su cuerpo, enterró a este mismo ajusticiado con sus propias manos. Y rezó por su alma, que es también obra de misericordia. Rezar por los vivos y por los difuntos, nos dice el catecismo. Don Miguel no rezaba para ablandar el corazón de Dios, sino para ensanchar el suyo. Rezar es, como alguien dijo, llenar el corazón de nombres. Y sabemos que don Miguel tenía una lista de los pobres de Sevilla. Las otras dos pinturas de las obras de misericordia corporales que cuelgan de las paredes de la iglesia son la multiplicación de los panes y los peces, dar de comer al hambriento, y Moisés en la peña de Horeb, dar de beber al sediento. El modo de Mañara de ejercer esa obra de misericordia, de dar de comer, lo expresa así en las reglas. A las 11 tocarán a la comida de los pobres y se la administrarán con aquel amor y reverencia que a nuestro Señor Jesucristo se le debe. Y a la caída de la tarde darán la cena a los pobres con todo amor y devoción. La reverencia y la devoción al pobre no es un gesto opcional para don Miguel, es expresión genuina de la misericordia, tal y como él la entendía. Hace explicable por qué Abraham se arrodilla bajo la encina de Mambré ante los tres peregrinos y por qué don Miguel ordena en las reglas a los hermanos
que cuando lleguen al pobre se hinquen de rodillas respetando en él a nuestro Señor Jesucristo. Don Miguel no invita a ponerse de rodillas, Don Miguel ordena. Todo su entendimiento de la caridad incluye este gesto, como otros que revelan la reverencia debida a nuestro Señor. El besar los pies a los enfermos después de lavarlos, o el besar la mano del anciano, del más anciano cuando se entra en la enfermería, a las que mañana obligan, como digo, con su autoridad. Por eso es ineludible mencionar la impresionante imagen del Cristo de la Caridad, que está ahí en la iglesia de San Jorge, que alguien con mucho acierto llamó el Cristo de mañana, porque está arrodillado, Cristo arrodillado en oración al Padre antes de ser clavado en la cruz. Con su contemplación deducimos que esa postura genuflexa del mismo Cristo no es una desmesura barroca irrelevante, al menos no lo fue para mañana. Fue sugerida por él a su autor, a Pedro Roldán. Tenemos el testimonio del propio Mañara, quien expresa que antes de ser clavado Cristo en la cruz hizo oración, y a mí me vino el pensamiento que sería esta la forma como estaba, y así lo mandé a hacer porque así lo discurrí. Por tanto, este gesto forma parte del misterio de Cristo, y su presencia en los necesitados, según Don Miguel. Y con todo, la reverencia al pobre no basta. Para mañana no basta. En el capítulo primero de las reglas, después de exponer cuáles son los cometidos en los que se ejercitará la hermandad, dar sepultura a los pobres y ajusticiados, llevar en silla a los pobres enfermos a los hospitales, juntar limosnas, recoger a los peregrinos, tener, sustentar y regalar hasta el fin de sus días a los pobres que no reciben en ningún otro hospital, termina Don Miguel diciendo: y viendo que el principio de la vida es la fe y creer sus misterios, y que los más de los pobres por criarse en el campo carecen de esto, nos obligamos a enseñarles todas las noches la doctrina cristiana para salud de sus almas y servicio y gloria de Dios. Y más adelante aún será más preciso. Dirá: necesario es para la salud de los hombres saber la ley católica que se contiene en la doctrina cristiana, por ser el camino único para nuestra salvación. Un Dios, un bautismo y una ley confesamos. Pero esto no ha de ser a bulto, sino que es preciso saber los misterios necesarios, y porque carecen de esta noticia muchos pobres, que por haberse criado en los campos, o por su mucha rudeza, no lo alcanzan, ordenamos que se dedique uno de nuestros hermanos sacerdotes explicándoles la doctrina cristiana con palabras llanas y claras. Con meros gestos misericordiosos, por maravillosos que sean, no se puede anunciar el Evangelio. Que el Hijo de Dios se hizo hombre, que murió por nuestros pecados y que al tercer día resucitó, requiere inevitablemente una palabra que lo diga. Para mañana, en efecto, quien no da a Jesucristo no da lo suficiente. Ya nos avisa el Maestro que no solo de pan vive el hombre. Por lo tanto, para mañana la principal obra de misericordia es procurar la salvación eterna del prójimo. Ella se antepone a todas las demás. Así lo entendió Don Miguel. ¿Cuánto porfió para que hubiera reserva del Santísimo en la casa? Porque se daban casos de pobres enfermos que habían fallecido sin sacramentos. Y esto atormentaba a Don Miguel, que decía: no quiero morirme sin dejar a mis queridos pobres los santos sacramentos en casa para que vivan y mueran remediados y consolados. La administración de los últimos sacramentos a los enfermos, entonces eran muy celosos, moribundos, correspondía a los clérigos de la parroquia del Sagrario. Y se daban casos en que los pobres fallecían sin sacramento por estar la casa de la caridad de extramuros y cerrarse de noche las murallas de la puerta de la muralla, o porque cuando llegaba por fin algún beneficiado de
del sagrario, pues al que se le había dado el aviso horas antes, pues ya era demasiado tarde. Fueron tantos los obstáculos que encontró que envió un impresionante memorial al arzobispo después de haber acudido a Roma, y con mucho respeto hacia su persona, pero con una firmeza y autoridad sorprendentes, porque don Miguel no se paraba en remilgos, le dice que aquello entraba en el fuero de su conciencia y que habría de dejar de ampliar las enfermerías por no aumentar el número de los arriesgados a morir sin sacramentos, y que esto iría a cargo de quien desistiere de tan santa ejecución. Y como esto no estaba en sus manos, y él era un hombre muy práctico y con los pies en el suelo, pues impuso en las reglas, con respecto a los enfermos acogidos y a los peregrinos, lo siguiente: ordenamos que luego que llegue algún enfermo, antes de hacer otra cosa, confiese, porque suelen morir la noche que llegan y es bueno tener hecha esta prevención. Ya voy acabando. La séptima y última obra de misericordia corporal, enterrar a los muertos, hoy día ignorada, si no despreciada, está representada en el entierro de Cristo, en el lugar de más preeminencia, en el retablo mayor de la iglesia de San Jorge. Se recuerda así que esta era la actividad primigenia de la hermandad al ser fundada: enterrar a los cadáveres que el río arrastraba hasta el Arenal, así como los pobres que fallecían en las calles de Sevilla o en los campos próximos. Dice don Miguel: a imitación del santo Tobías, nuestro padre, siervo suyo, y de los santos José, se refiere a José de Arimatea, y Nicodemo, nos obligamos a dar sepultura eclesiástica a cualquier pobre que halláremos difunto, así en los campos como en las casas y calles de la ciudad, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, pobre y difunto, y particularmente a los ajusticiados, dice don Miguel. Asimismo a los ajusticiados, que son aborrecidos y desamparados de las gentes, en nombre del Señor, que fue por nuestros delitos ajusticiado y desamparado del mundo. Y no a cualquier hora. A las 3 de la tarde irán dos hermanos y en nombre de José, de Arimatea y de Nicodemo pedirán al juez el cuerpo de aquel pobre ajusticiado. A las 3 de la tarde, ni antes ni después, porque a la hora nona fue la hora en que murió Cristo, como pasaría con él. Él muere a las 3 de la tarde, dando la plegaria de las 3, muere don Miguel. En ese extraordinario grupo escultórico que ustedes han de imaginar ahora, en el que aparece la Virgen, aparecen las santas mujeres, aparece San Juan, aparecen otros personajes, son Nicodemo y José de Arimatea, los hermanos de la caridad en los que deben encarnarse. La idea de la caridad que tenía don Miguel, son los que tocan el cadáver del Señor. Solamente ellos están tocando el cadáver del Señor, ¿no? Uno está en su cabeza y le toma al Señor por los brazos, recordando aquellas palabras: por sus manos sacarán el cadáver de las santas y lo enterrarán en la sepultura, porque eso es enterrar a los muertos, tomarlos por los brazos, y lo demás es solo acompañarlos, dice don Miguel. Y el que está a sus pies se inclina reverentemente a besar los pies al Señor, recordándole aquellas palabras que decía don Miguel con respecto a los enfermos: antes de ponerlo en la cama, lávenle los pies y bésense. La caridad es para don Miguel, y nunca resulta ocioso recordar, es manualidad, es carnalidad, es tocar, es caricia, es besar a Cristo mismo, ¿no?, que se dejó tocar y besar. El acto más sublime en la historia de Cristo fue su muerte, Según los evangelios, fue el momento supremo para el cual vivió. Ha llegado mi hora. Él mismo dijo que había venido a dar su vida en redención de muchos, que nadie me quita la vida, la doy libremente, y que nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Del Evangelio de Juan se extrae también que José de Arimatea facilitó una tumba de su propiedad para Jesús, y que tuvo el valor de presentarse a Pilato y de reclamar el cadáver. Y también en el capítulo 19 de Juan consta que participó Nicodemo, quien ayudó a sepultarlo. Con estas luces que da la palabra de Dios, mañana nos muestra que la muerte del hombre
es el hecho más importante, porque sella su destino. Y es una situación sagrada, porque el moribundo participa en la muerte de Cristo, según nos dice San Pablo. ¿Cómo ignorar este destino? ¿Cómo no prepararse para ello? Esa pregunta mañana, que escribirá la respuesta rotunda en el discurso de la verdad, e impondrá a sus hermanos una meditación mensual de los novísimos: muerte, juicio, gloria, infierno, muerte, juicio, gloria, infierno, para tener constante escucha de las noticias que ineludiblemente nos aguardan a todos. Don Miguel dice con una frase muy ilustrativa: no hay mejor colirio para la ceguedad de este mundo como la verdad de nuestros novísimos. Muchos que visitan la iglesia de la Caridad, la iglesia de San Jorge, conservan en su retina exclusivamente los cuadros de Valdés Leal, los que antes nos referimos, sobre la muerte, los jeroglíficos sobre las posturerías, que miran como algo verdaderamente repulsivo. Observar la muerte y el juicio individual que les seguirá es necesario para mañana, por más que ver cuerpos en putrefacción cause malestar a los visitantes que no conocen la esperanza cristiana. Decía un gran profeta de nuestro tiempo, Castellani, que la desesperación de los hombres contemporáneos es 1000 veces más sacrílega que entre los paganos precristianos, porque entre estos y aquellos ha pasado por el mundo nada menos que la esperanza hecha carne. Y no es lo mismo vivir sin conocer la esperanza que vivir habiéndola despreciado. Por eso decía Juan Manuel de Prada, con mucha razón, los cuadros de Valdés Leal son una juerga flamenca al lado de la angustia de un desesperado contemporáneo. En realidad la visión de esos cuadros de Valdés Leal es sencillamente una visión tuerta, según mañana, para quien es obligado a completarla con la contemplación en el retablo central de la muerte de Cristo, la esperanza cristiana. Y lo más importante, es obligado a tomarlo en los brazos y depositarlo en la sepultura. Tal cosa se puede hacer, se lo entiende mañana, cuando se toma en los brazos el cuerpo de cualquiera de sus pobres una vez fallecido. Un pobre muerto, un pobre muerto, que habiendo sido templo y alojamiento del Espíritu Santo, según lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, es ahora carne bien dispuesta a resucitar con Cristo, porque se ha procurado tanto su salud material como su salud espiritual. Esto es creer, esto es esperar y esto es amar, según mañana. No hay otra misericordia.